Dios le bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar hoy el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a orar primero, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad y misericordia, por este día, por la lluvia que ha caído, por tantas bendiciones que nos has dado. Y ahora, Señor, te rogamos que tú bendigas nuestras vidas con tu palabra, que hables a nuestros corazones. Señor, que bendigas tu palabra en cada uno de nosotros. Pensamos sobre todo en nuestros amigos, nuestros familiares, en aquellos que no han entregado su vida al Señor Jesús, para que tú, Señor, hables a ellos también, para que se conviertan a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, en el capítulo 19 se estuvo mirando acerca de la venida del Señor Jesús a derrotar pues al anticristo y sus aliados, y después de esto entonces ya empieza el capítulo 20 con algunos sucesos antes de establecer el reinado del Señor en la tierra. Entonces, después de esos juicios purificadores asociados con el regreso personal del Señor a esta tierra, Él reinará sobre su pueblo Israel restaurado y sobre las demás naciones durante 1000 años. Ese es el periodo comúnmente llamado el milenio o dispensación del reino. Entonces leemos en el capítulo 20 los primeros 3 versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, para que haya un reino de justicia, será necesario eliminar del mundo toda influencia satánica. Antes que empiece el milenio, Satanás es prendido por un ángel del cielo y atado en el abismo. Bueno, pero ¿qué es el abismo? El diccionario bíblico lo define como pozo sin fondo, insondable, profundo, pozo del abismo. Y vamos, bueno, hay unos versículos en Lucas 8, 30 y 31 que lo definen como morada de los demonios. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Es un lugar de tormento, según Apocalipsis capítulo 9, versículos 1, 2 y 11, que dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Está refiriendo al diablo. Entonces tenemos que decir que la definición bíblica nos demuestra que hay diferencia entre el pozo del abismo y el infierno. Estos versículos de Apocalipsis 20 nos describen también al diablo de diferentes maneras. Como dragón, porque es cruel. Como serpiente, porque es astuto. Como diablo, porque tienta a los humanos. Como Satanás, porque se opone a Dios. Entonces Satanás se queda en el abismo por 1000 años, mientras el Señor Jesucristo reina en la tierra. Al fin del milenio será desatado, dice la Biblia, por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En este versículo se nos presenta 3 compañías de creyentes que reinaremos con Cristo en el cielo. Primero, los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, los del tiempo de la gracia, nosotros, la iglesia, cuando dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Segundo grupo de creyentes, los martirizados al comienzo de la tribulación. Estos bien pueden ser los creyentes que serán martirizados bajo el 5º sello que estudiamos durante la primera mitad del periodo de la tribulación. En Apocalipsis 6:9 son descritos como las almas de las que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y un tercer grupo, los creyentes muertos en la gran tribulación. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los santos martirizados de la última mitad de la gran tribulación, o sea, 3 años y medio, previamente descritos también en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. ¿Cómo murieron ellos? Se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Realmente todos los salvados reinaremos con Cristo, aunque no podemos asegurar que todos tengamos tronos iguales, ni puestos y autoridad de la misma importancia. Esto solo lo sabremos cuando el Rey establezca su reino. Hay varios versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que enfatizan esta verdad, que reinaremos con Cristo. Por ejemplo, Daniel capítulo 7, versículos 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto directamente a los discípulos del Señor. Primera a los Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? También en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. En Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 31. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 5. Pero los otros muertos, o sea, los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La expresión "esta es la primera resurrección" se refiere a la última parte del versículo 4, donde nos habla de aquellos que van a resucitar y reinar con Cristo 1000 años, y no al principio del versículo 5, porque la resurrección de los santos de la tribulación y gran tribulación es parte de la primera resurrección. La resurrección de los demás muertos al final de los 1000 años, o sea, de los incrédulos, no es la primera resurrección, sino una resurrección de condenación. Los que participan de la primera resurrección, o sea, nosotros los creyentes, y hemos muerto, son bienaventurados, porque no tendrán parte en la segunda muerte, cuando todos los incrédulos serán arrojados al lago de fuego, como veremos más adelante. Ahora, hermanos y amigos, la primera resurrección no es un solo evento, más bien describe la resurrección de los justos en varias etapas, empezando por la resurrección del Señor Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 al 23, que dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿por qué esperamos hacer parte de la primera resurrección? Pues porque el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Él va adelante. Él es las primicias. Pero ¿por qué el Señor Jesús es las primicias si antes de Él hubo otros que resucitaron? La razón es que el Señor Jesucristo es las primicias de la resurrección porque es el único que ha resucitado y no ha vuelto a morir. Todos los demás están en la tumba. La primera resurrección también comprende la resurrección de los creyentes en el arrebatamiento. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También en Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. También la primera resurrección comprende la resurrección de los santos de la tribulación y gran tribulación. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. Ellos, los que murieron en la tribulación, los que morirán en la gran tribulación, resucitarán para entrar a reinar con Cristo en el milenio. Ahora, hermanos, vamos a mirar algunas condiciones existentes en el milenio, cuando el Señor establezca su reinado en esta tierra. La creación será liberada de la maldición del Edén. ¿Cuándo fue la maldición? ¿Dónde está en la palabra? Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Y al hombre dijo:
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás planta del campo. Esa maldición hasta hoy existe. Pero cuando el Señor Jesús venga a reinar, será removida esta maldición. Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21 nos habla de esa liberación de la tierra. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otra condición en el milenio: los reinos animal y vegetal serán renovados. Reino animal. Encontramos estos versículos en Isaías 11, del 6 al 9, que dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, y se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid o serpiente venenosa. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. También en Isaías 65, 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. También habrá cambios en el reino vegetal. Joel capítulo 2, versículo 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. También en Isaías 35, 1 y 2. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará. Yermo es un terreno que no tiene vegetación, no ha sido cultivado o que es inútil. Se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. También se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Otra condición en el milenio: habrá prosperidad económica y alta productividad agrícola. Según Joel capítulo 2, versículos 24 al 26, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Igualmente, Ezequiel capítulo 36, versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Otra: los escogidos disfrutarán lo que edifiquen y planten. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Dice en Isaías 65, 22. Jerusalén será capital del reino milenial, como lo estamos tratando. El Señor dice: grita y alégrate, oh Jerusalén, hermosa, porque vengo a vivir en medio de ti. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día, y ellos también serán mi pueblo. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Zacarías capítulo 2,
versículos 10 y 11. Otra característica del reino milenial: Israel y Jerusalén serán el centro de toda enseñanza moral y espiritual, como dice en Miqueas capítulo 4, versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El Espíritu Santo se manifestará en toda su plenitud, según Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. La adoración será unificada, según Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Se manifestará gozo sin llanto ni voz de clamor. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Isaías 65, 19. Cristo como Rey traerá verdadera paz y justicia social, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6 y 7. También el Señor Jesucristo regirá las naciones con vara de hierro. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Salmo 2, del 7 al 9. Apocalipsis 12, 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 19, 15 dice: de su boca sale una espada aguda, hablando del Señor Jesús que se estudió la semana pasada, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Otra característica del milenio: las armas serán convertidas en herramientas de trabajo. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, 4. No habrá muerte prematura, ni decaimiento antes de tiempo. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Isaías 65, 20. Los rebeldes serán castigados inmediatamente. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Salmo 101:8. Volvemos a Apocalipsis 20, versículos 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Al final de los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, Satanás será suelto del abismo y reunirá un ejército de rebeldes. Con este ejército
marchará contra Jerusalén, la ciudad amada, pero fuego descenderá del cielo para consumirlos. No es sorprendente que Satanás pueda reunir un ejército de incrédulos al final del milenio, porque todos los niños que nazcan en el mundo durante el reino de Cristo nacerán en pecado y necesitarán ser salvos. No todos aceptarán a Jesús como rey legítimo, y algunos se esparcirán por toda la tierra, tal vez tratando de estar lejos de Jerusalén, sede del gobierno de Cristo. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este será el castigo del archienemigo de Dios, tormento día y noche por los siglos de los siglos en el lago de fuego o infierno. El juicio ante el gran trono blanco. Este será un juicio inevitable para el inconverso. En Hebreos 9:27 dice la Biblia, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El purgatorio y el limbo son antibíblicos. Purgatorio en la religión católica, lugar en que las almas son purificadas y pueden ser ayudadas con las oraciones y buenas obras de los vivos. Limbo, en la teología católica, estado de las almas que no habiendo merecido el infierno, no pudieron antes de la redención entrar al cielo, o son excluidos de él por el pecado original, que según la doctrina católico-romana es quitado con el bautismo, o el bautizo de los niños mejor. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Así que si un niño muere sin ser bautizado, va al cielo, porque así lo dijo el Señor. De ellos es el reino de los cielos. Versículo 13, Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces el mar entregará los muertos que hay en él, los sepulcros entregarán los cadáveres que hay en ellos, el Hades entregará las almas de todos los que murieron en incredulidad. Dijo el Señor Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:28 y 29. Vamos a mirar las características del juicio ante el gran trono blanco. El juzgado, el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Gran trono, en razón de quién lo ocupa, por la muchedumbre congregada y por los asuntos considerados. Es blanco por la santidad, justicia y rectitud que lo caracteriza. El trono nos habla de la soberanía, poder y majestad del Señor Jesucristo. El juez es el Señor Jesucristo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, dice en Juan 5:22. Y también en Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor Jesucristo estará sentado en el gran trono blanco como juez, puesto que Dios ha entregado todo juicio en sus manos. Los acusados, los pecadores vivos y muertos.
versículo 12 de Apocalipsis 20. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Recordemos que este juicio será realizado a cada uno, dice la Biblia. La expresión grandes y pequeños quiere decir que todos los incrédulos estarán de pie ante Dios sin distinción de raza, religión, poder, fama, posesiones, títulos o estrato social, etcétera, etcétera. No tienen nada que ver con los niños cuando dice pequeños, porque como ya vimos, el Señor Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. La evidencia, lo que está escrito en los libros. Versículo 12. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Varios libros serán abiertos en el juicio del gran trono blanco. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que han vuelto a Dios en arrepentimiento y fe, o sea, los nombres de los creyentes. Nadie que aparezca en este juicio encontrará su nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, irá al infierno. Ustedes dirán, ¿por qué abren ese libro? Porque Dios quiere tener un juicio diáfano, transparente, sin ninguna duda. Otros libros también serán abiertos, dice. Estos contienen un registro de las acciones de todos los seres humanos que determinará su grado de castigo. Estas acciones incluyen los pensamientos. Dice en Job 42:2. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice también en Jeremías 17:10. Perdón. También estarán registradas las palabras. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Las obras también estarán en esos libros. Judas 14 y 15, o capítulo 1, versículos 14 y 15, como ustedes lo entiendan. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces habla de las obras y habla también de las palabras por las cuales los impíos van a ser juzgados. Los creyentes no debemos temer por el contenido de este registro, porque el Señor Jesucristo nos libró de él. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y también en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La sentencia será eterna perdición en el infierno. Versículos 13 al 15. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora la Biblia dice que habrá grados de castigo de acuerdo con las oportunidades
que la persona tuvo de oír el evangelio. En Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15 leemos: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. También por la profundidad de su maldad. Lucas 20, 46 y 47. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Y miren esta última frase: estos recibirán mayor condenación. Estos textos nos demuestran que habrá grados de condenación en el infierno. Como conclusión, hermanos y amigos, si quieren estar seguros o seguras que nunca aparecerán ante el juicio del gran trono blanco, reciban a Jesús como su único y suficiente Salvador. Crean en Él, que es la vida, y la vida que Él ofrece es vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy es el día indicado para que usted, amigo o amiga, se ponga a cuentas con Dios y no comparezca en este terrible juicio. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nosotros, como colaboradores de Dios, les exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios y su mensaje. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Por eso, si alguno de ustedes anhela entregar su vida al Señor Jesucristo, comuníquese con nosotros. Queremos ayudarle a hacerlo. Porque este juicio que acabamos de estudiar es para los incrédulos. El que comparezca en ese juicio ya está condenado por la eternidad a estar en el infierno. Vamos a orar. Pastor, una pregunta, por favor. Un momento, vamos a orar y ya damos tiempo para preguntas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta seria advertencia que estás haciendo a través de ella. Te damos gracias también porque nos muestras que el Señor Jesús va a venir a reinar en esta tierra. Va a traer verdadera paz, verdadera justicia social y nos va a incluir en su reinado como sus colaboradores. Te damos gracias, Padre, por esta bendición tan grande y porque vas a demostrar al mundo a través de tu Hijo, el Señor Jesús, lo que es un verdadero reinado, una verdadera administración y un gobernante fiel, verdadero y que estará demostrando al mundo lo que es la verdadera paz y la verdadera justicia social. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.